Y vamos a tocar un tema, hermanos, antes de empezar con la carta a los Corintios. Quiero que veamos alguna serie de temas que tienen que ver con nosotros, nuestra vida como cristianos. Y hoy vamos a ver un tema llamado el verdadero arrepentimiento, hablando de mí como cristiano, como seguidor de Cristo. Y tomamos como base este texto de Hechos 17:30, que dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Siéntese, hermano. El arrepentimiento para un verdadero seguidor de Cristo no es opcional, pues es un mandato de Dios. La palabra de Dios, hermanos, habla de que el verdadero arrepentimiento se debe ver. El verdadero arrepentimiento se debe ver. Hechos 26:20 dice de la siguiente manera, Hechos 26:20, sino que anunció primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, el verdadero arrepentimiento en un seguidor de Cristo, en un discípulo de Cristo, debe traducirse ¿qué? En obras de arrepentimiento. En esta noche nos preguntamos, hermanos, de la iglesia Emaús: ¿tú por qué crees que eres un verdadero discípulo de Cristo? ¿O por qué crees que eres un cristiano verdadero? ¿Eres un cristiano verdadero o un verdadero discípulo de Cristo solo porque así lo expresas? ¿O porque naciste en un hogar cristiano, tú piensas que ya eres un seguidor de Cristo por eso? Por el simple hecho de haber nacido en un hogar cristiano, ya soy cristiano y discípulo de Cristo. ¿O porque asistes a la iglesia? ¿O porque ya te bautizaste? ¿Por qué crees que eres un verdadero discípulo o seguidor de Cristo? El verdadero discípulo o el verdadero seguidor de Cristo comienza con el arrepentimiento. ¿Cómo empezamos nuestra vida de cristianos? Con el arrepentimiento. Al inicio de su ministerio, hermanos, el Señor comenzó a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al inicio de su ministerio, esta fue su predicación: arrepiéntanse. Según Marcos 4:17, el Señor expresara estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y además en Lucas 5:32 el Señor dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero, hermanos, en esta noche nos preguntamos: ¿qué es el arrepentimiento? Ya que el verdadero cristiano, su vida comienza con el arrepentimiento. El verdadero cristiano comienza su vida con esta experiencia en su ser de arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no hay cristiano, no hay un verdadero seguidor de Cristo. ¿Qué es el arrepentimiento? Fíjense, hermano, es un cambio de mente hacia Dios. Ese cambio de mente es el que conduce al cambio de actos, a la vida de la persona, lo cual es posible
al reconocer que Dios es su Salvador. El arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio, al haber un cambio de mente, hay un cambio en la conducta. Es un cambio, hermanos, de pensamientos, pero también de acciones. Ahora, esas acciones van dirigidas en nuestra vida por una mente renovada, por una mente transformada, conscientes ahora de quién es Dios. También el arrepentimiento es pensar diferente. También es sentir dolor por el pecado. Antes de arrepentirse, usted y yo hacíamos cosas que no nos dolían. Decíamos, lo hice, no hay problema. Pero cuando viene un arrepentimiento verdadero, empezamos a sentir dolor por esas cosas que le ofenden a Dios. Sentir dolor por el pecado también es cambiar de opinión y de propósito. Cambiar de opinión y de propósito en nuestra vida. Del griego arrepentimiento, metanoia, que meta quiere decir cambio, y neas, mente. Literalmente arrepentimiento viene del griego metanoia, meta, cambio, y naos, mente, cambio de mente, de la mente. Entonces, si es un cambio de la mente, debe, hermanos, esto traducirse en buenas obras. Cambio de mente se traduce en ¿qué? En buenas obras, en cambio de vida, en un cambio de acciones, en un cambio de mi conducta. Porque quien dirige mi conducta en este mundo es mi mente. Y si mi mente ha sido renovada, transformada, inmediatamente se va a notar en ¿qué? En mi vida, en mis acciones. ¿Damos gloria a Dios, hermanos? Se va a reflejar en mis acciones. Yo no puedo decir, hermano, ya estoy arrepentido, ya me arrepentí de mis pecados, y seguir con la misma vida. Eso no es arrepentirse. Por eso les decía que ser un verdadero cristiano no es haber nacido en un hogar cristiano ya. Sí, ya nací en un hogar cristiano, eso me ayuda mucho, pero yo tengo que arrepentirme. Tengo que tener mi encuentro personal con Cristo. Es un cambio de mente, entonces es un cambio en acciones, en buenas obras. Y aparte de las buenas obras, un amor muy grande hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Antes no me interesaba lo de Dios, pero al arrepentirme vino un cambio de mente. Ahora he dejado las malas obras y ahora me interesa ¿qué? Amar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios con todo mi corazón. Mi mente ha sido renovada para que ahora mi deseo esté puesto en las cosas de arriba, donde está Cristo. Porque así dice Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Entonces, en el arrepentimiento verdadero, el creyente sufre un cambio en su ser y ahora cambia su conducta, pero también cambia su amor a Dios. Ahora ama a Dios con todo su corazón. Aleluya. Es muy cierto, hermanos, que la salvación no es por obras. Sabemos esto, que la salvación no es por obras, es por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Pero fíjense bien, la salvación es por gracia, es un regalo. Pero una señal de esa salvación en la vida del creyente son las obras. Ya me arrepentí, ya soy salvo por gracia, es un regalo de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta este arrepentimiento y esa salvación? En obras. En obras. No es para salvarte, como lo hemos dicho, es la manifestación visible de lo que internamente ya ha ocurrido. Una señal de esa salvación en la vida del creyente son las obras. Pues la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Y debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y según Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ya vio, hermanos?
La salvación es un regalo, pero esa salvación se manifiesta ¿en qué? En obras. Santiago 2, del 17 al 25, dice de esta manera la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Santiago 2, del 17 al 25, así dice la Escritura. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, la mente nada más, intelectualmente. También los demonios creen y tiemblan. Ya ven que no nada más es creer, no nada más es conocimiento. Los demonios tienen conocimiento. ¿Verdad que los demonios allá, el endemoniado de Gadareno, qué hizo? Llegó corriendo y se postró ante Jesús y les dijo, los demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Reconocieron quién era Jesús, tenían el conocimiento de quién era Él. Santiago por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creemos que Dios es uno, hermanos? Intelectualmente ya lo sabemos. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si tú te quedas a nivel de conocimiento nomás, ese nivel de conocimiento es el nivel de conocimiento de los demonios, que creen, que conocen, que saben, pero no actúan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ustedes saben que Abraham es el padre de la fe, porque fue justificado ¿por qué? Por la fe. Pero cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, ¿qué hizo Abraham? Abraham no dijo, no, la salvación es por fe. ¿Yo por qué te voy a obedecer? Ya soy salvo. No, Abraham obedeció. ¿Y qué hizo? Llevó a su hijo para ofrecerlo. Si después Dios le prohibió hacerlo, eso es otra cosa, pero Abraham obedeció. ¿Ya se fijaron, hermanos, que la fe de Abraham fue acompañada por obras? ¿Verdad? Fue acompañada por obras. Cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Salió Abraham o no salió? Salió. Ahí están las obras. Hermanos, sigue diciendo, no es que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe, el arrepentimiento, el conocimiento va acompañado ¿de qué? De obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué Abraham fue amigo de Dios? ¿Por sus obras o por su fe? Por su fe. Pero esa fe fue acompañada de obras. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos tenemos fe en Cristo? ¿Cuántos creemos que Cristo es nuestro Salvador? ¿Esa fe en qué se debe traducir? En obras. ¿Damos gloria a Dios? En obras. Muy bien. Sigue diciendo, vosotros pues sabéis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, en el sentido que ya hablamos. Asimismo también la ramera Rahab no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No, Rahab, en algún momento yo les hablé aquí de Rahab, esa confesión que hizo de Jehová, cuando les dijo a los espías, yo sé que Jehová es el Dios más grande, ¿verdad? Confesó. Y por esa fe que tenía Rahab en Jehová, en Dios, en el Dios de los judíos, ayudó a los espías. ¿Verdad que la fe de Rahab en Dios fue acompañada de obras? Entonces, esa es la fe verdadera. Hay tres áreas que deben verse transformadas en un arrepentimiento verdadero. La primera área es en las emociones. En las emociones debe haber un cambio. En este caso, dolor por el pecado. ¿Le duele a usted pecar? Cuando dice, ay, Señor, me equivoqué. ¿Sí le duele o no le duele? Duele, ¿verdad? Señor, me equivoqué. Hay un cambio, también un cambio en el intelecto, un cambio de mente, un cambio en la voluntad, un cambio en la vida.
De tal manera que los tres aspectos de la personalidad son cambiadas con el arrepentimiento. Según 2 Corintios 7, del 8 al 10, dice de esta manera la palabra de Dios: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. A veces que nos sentimos tristes, hay un sentimiento de tristeza por haberle fallado a Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Los frutos dignos de arrepentimiento se muestran en una manera visible y práctica. Dejas de robar, dejas de defraudar, dejas de hablar palabras deshonestas, dejas de fornicar, dejas de adulterar, dejas de ver con tus ojos cosas que no le agradan a Dios, dejas muchas cosas, dejas las amistades que te llevan a lo malo, dejas de hacer lo malo, te interesas más ahora por las cosas de Dios, amas su palabra, quieres amar, quieres buscar a Dios, le quieres servir. Es un cambio de vida. San Lucas 3, del 7 en adelante, dice así la palabra de Dios: y decía a las multitudes, Juan el Bautista, que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, fíjese bien, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos, Juan el Bautista? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ahí están las obras. ¿Ya se fijó? El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta con los demás. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban los impuestos y que le cargaban más, ¿no? Si Roma decía el 15%, decía el contribuyente: no, es el 20%, porque el 5% es para mí y lo demás para allá, ¿verdad? Y defraudaban los publicanos. Por eso Juan el Bautista les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Ya vieron que exige un cambio de obras, un cambio de acciones? También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos, Juan el Bautista? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ahí están las obras. Un cambio en obras, en las obras. Un arrepentimiento verdadero es un cambio en las obras. Hay personas que piensan que son salvas solo por ser religiosos o por haber en algún momento sentido algo bonito. Según las estadísticas, vamos a entrar un poquito a estadísticas de México y Estados Unidos. En los Estados Unidos hay ayer estaba consultando la estadística en Estados Unidos y hay como 325.800 millones de personas. 325 millones, perdón. Sí, 325 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales, fíjense bien, 250 millones dicen que son cristianos. 250 millones de americanos profesan ser cristianos, pero solo unos 134 millones asisten regularmente a la iglesia. Pero de esos 134 millones,
¿Cuántos son verdaderamente cristianos? ¿Cuántos viven como cristianos todos los días? Los cristianos, dice la estadística también, que los cristianos en Estados Unidos sin denominación específica, o sea que dicen, soy cristiano, pero ni soy bautista, ni soy calvinista, ni soy nada. Soy cristiano, no nos dicen. Que sin denominación específica, es decir, aquellos que se dicen cristianos, pero no asisten a ninguna iglesia. Se ha duplicado desde el año 2001. Este grupo de cristianos que dicen que lo son, pero sin asistir a la iglesia, ya son el cuarto grupo más numeroso de religión, como una religión en Estados Unidos. O sea, ¿para qué decirte el número de cristianos que dicen yo soy cristiano? Esos que dicen, no es necesario ir a la iglesia. Aquí está Dios en mi casa también. Aquí puedo orar, aquí puedo hacer todo. No es necesario asistir a la iglesia. Ese grupo de cristianos va creciendo cada vez más en Estados Unidos. Hermanos, muchos de los que se crecieron en la iglesia se apartan de la iglesia, de la misma iglesia, también se apartan de la Biblia, y el domingo por la mañana, estamos hablando todavía de Estados Unidos, significa para ellos jugar en un parque y no orar en la iglesia. Se empiezan a apartar de las cosas de Dios. Se dice que cada año se abren en Estados Unidos 1,500 iglesias cristianas, evangélicas, nuevas, pero cierran 4,000. O sea, se abren 1,500, pero cierran 4,000. De todo ese número, ¿cuántos son verdaderos discípulos de Cristo? ¿Cuántos viven como cristianos? Ahora, en México hay aproximadamente, según el censo de 2010, en el 2001, ¿o cuándo fue? 2000, se decía que había cristianos evangélicos en México 5 millones. Para el censo de 2010 se dijo que casi somos como 7.5 millones. Quiere decir que en 10 años el pueblo evangélico creció en 2.5 millones de creyentes cristianos. Pero todos, hermanos, preguntamos, esos 7.5, 7.6 millones de cristianos en México, ¿realmente todos son nacidos de nuevo? ¿Todos ellos asisten a la iglesia de manera regular? ¿Escudriñan la Biblia? ¿Viven sus vidas como verdaderos cristianos? ¿Cómo reconocer entonces, hermanos, a un verdadero discípulo de Cristo? Usted puede encontrarse por la calle, platicar con la gente de estos rumbos y preguntarle a usted, oye, ¿tú conoces de Cristo? Y dice, sí, yo asistí a una iglesia en tal lugar, así, pero ya no voy, mejor me quedo en mi casa, creo que no se necesita un lugar para adorar a Dios, mejor me quedo aquí. Muchos se decepcionan porque pues muchas veces en las iglesias se les defrauda, se les quita su dinero, se alejan defraudados, se alejan tristes y ya no quieren seguir, pero se declaran cristianos. Hermanos, el verdadero creyente comienza por un arrepentimiento verdadero, un giro de 180 grados en su forma de vivir, pues dice su palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Usted sabe que el expresidente Barack Obama era cristiano. El de hoy, Donald Trump, es cristiano. ¿Pero qué tipo de cristiano es? ¿Ya se fijó? ¿Qué tipo de cristianos son? El actual mandatario, bueno, los mandatarios americanos, cuando toman protesta, juran sobre una Biblia abierta y sobre ella juran como cristianos. Esa Biblia dice que era de Martin Luther King, aquel tremendo pastor, ¿verdad?, que luchó contra la esclavitud y contra la situación del racismo en Estados Unidos. Pastor cristiano. Entonces, hermanos, se declaran cristianos, pero vemos, por ejemplo, Barack Obama, su esposa,
Supe que en las noticias dijeron que la esposa de Barack Obama hizo en Estados Unidos un trabajo muy importante para proteger a los homosexuales y a las lesbianas. ¿Qué tipo de cristianos son? La gente se declara cristiana, pero es cristiano de verdad. Usted puede, hoy en esta semana platicaba con una persona en la escuela y me decía, hablaba de una persona de ahí y decía, es que no lo puedo creer de esa persona, y eso que dice que es cristiana como usted. Esa persona dice que es cristiana, dice, ¿y eso que es cristiana? Y andan metiendo chismes aquí y allá, todos inventando chismes de todo el mundo para que se peleen. Y dice, ¿y eso que es cristiana como usted? Hermanos, ¿cómo se expresa la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? Me acabo de enterar que en un lugar, por estos rumbos, un cristiano se enojó en el mercado, en la plaza, y empezó a decir una de groserías así, pero tremendas. La gente lo escuchó y un familiar dijo, oye, cállate porque no me importa. Y empezó a decir unas palabrotas así. Toda la gente lo escuchó y ¿dónde está entonces el concepto de verdadero cristiano? ¿Dónde está? ¿Dónde está el concepto de ser cristiano? No, es muy fácil hablar y decir yo soy cristiano. Lo difícil es llevar nuestra vida, una vida como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. El Señor no quiere gente que diga yo soy cristiano, no, Él quiere gente que viva como cristiano, que haga la voluntad de Dios. El verdadero creyente se le conoce por sus frutos. Según San Lucas 6:43, dice así la palabra de Dios, y siempre con la Biblia en la mano, porque ella es la que nos guía, la que nos habla, hermanos. Gloria sea al Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Cómo se conoce al árbol? Por su fruto, ¿no? Yo veo en la casa de mi mamá un árbol bonito y veo unas frutitas anaranjadas y digo, este árbol es un níspero. Y corto el níspero, lo pelo, ay, qué rico sabe, es un níspero. Más allá veo otro árbol que da unos frutos más grandes, se llama pera. Por sus frutos se conoce el árbol. Y por sus hojas también. Entonces, un cristiano se le conoce ¿por qué? Porque da gloria a Dios, porque habla como cristiano, porque anda diciéndole a todo el mundo yo soy cristiano, yo soy aleluya, etc. No, por eso no se le conoce por lo que habla. A un cristiano se le conoce por sus frutos. Su palabra dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, un cristiano saca lo bueno. ¿Por qué? Porque Cristo está en su corazón, porque el Señor está reinando en su vida. Va a sacar ¿qué? Cosas buenas de su corazón, gloria a Dios. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué va a sacar? Pleitos, mentiras, chismes, va a echar a pelear a la gente, va a andar metido en cosas feas, va a robar, va a defraudar, va a mentir, va a decir malas palabras, va a fornicar, va a adulterar. Ese es el que no tiene a Cristo en su corazón. Bueno, hermanos, yo les quisiera hablar de que Dios nos quiere prosperar. Yo les quisiera decir, hermano, este es tu año. Dios te quiere bendecir en este año, te va a dar casas. Hoy, en este año vas a comprarte una casa bien bonita, hermano. Bueno, yo les quisiera decir eso, pero la Biblia nos dice mejor que nos confrontemos con lo que dice su palabra. Es mejor que usted diga, ay, el hermano ya no me cae bien, por lo que estamos diciendo, a que usted me apapache y usted bien perdido. Es mejor que un día usted se presente ante el Señor y que diga, porque un día se habló esto, yo me arrepentí y estoy aquí en tu presencia, Señor, porque escuché tu palabra y no la tomé en poco, sino que creía tu palabra, Señor. En vez de decir, Señor, me enriquecí, hice esto, hice aquello, pero estoy bien perdido. El buen árbol se obtiene, que se refiere al cristiano genuino, y el árbol malo se refiere al que dice ser cristiano, pero
hablamos de ellos en Gálatas 5, del 19 al 23. Ya usted los puede ver en su casa. Bueno, los leemos deprisa, ¿no? Porque tengo aquí algunos otros conceptos que mencionar. Gálatas 5, del 19 al 23, ¿qué dice? Ese es el fruto que tenemos que dar. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta noche, hermanos? ¿Estamos atendiendo a su palabra? ¿Sí? ¿Estamos atendiendo a su palabra? Es la palabra de Dios, hermano. Dile gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Dice Gálatas 5, del 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, este es el fruto que da el árbol malo. Este es el fruto que da el árbol malo. Adulterio, a ver, léalo conmigo. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. El fruto malo da el árbol malo, perdón, da este fruto. Ahora, el árbol bueno, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay juicio, no hay ley. Ahí está. No se trata, hermanos, de un fruto invisible. No, yo soy cristiano, pero el fruto es invisible. Dios ve el corazón. ¿No te escuchas eso? Es que Dios ve el corazón. Sí, pero también ve tus obras. Y tus obras me hablan más que tu corazón. Cuando dice del árbol que da, esa palabra da, esa palabra significa hacer cosas practicar cosas. Esto nos muestra que el fruto es visible. ¿Cómo es el fruto del Espíritu, hermanos? Visible. Todos lo ven. El falso creyente puede simular que da el fruto del Espíritu, del buen fruto, pero no tarda en echarse a perder ese fruto y mostrar lo que realmente es. Su fruto no es genuino. Mateo 7, 19 al 21, dice así la palabra de Dios, un texto que todos conocemos. Dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Insisto, el fruto es visible. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que canta, no todo el que adora, no todo el que se ha bautizado, aunque es necesario, aunque es importante, pero no todos. No todo el que dice Señor, tú eres mi Salvador, entraré en el reino de los cielos. No todos. Sino, dice bien como dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿De qué habla? De hacer, de acciones, de la vida, de mi vida diaria, de mi conducta diaria. Hermanos, esto es muy serio, pues de esto depende la eternidad. La santificación es el fruto que espera de Dios de nosotros. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto del cristiano? La santificación. Dijo el Señor: sed santos, porque yo soy santo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, no todo el que echa fuera demonios es un verdadero cristiano. Algunos piensan: yo eché fuera este demonio, ya soy cristiano. Algunos falsos profetas echan fuera los demonios, o algunos hasta les meten demonios. ¿No has visto que le meten el demonio y se empiezan a contorsionar como unos sacan demonios y otros meten demonios?
hacían todos así como que empezaban a marearse, ¿verdad? Como con choques eléctricos. Los endemoniamos, Señor, a ellos, y también somos tus hijos. Entonces el Señor dice: en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No todos los que hacen milagros son verdaderos cristianos. Ya se fijó que dice en tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que decían en el nombre de Jesús, sé sano, y sanaban los enfermos. Eso no es sinónimo de que esa persona sea un verdadero cristiano, porque el Señor que dice: y entonces os declararé, nunca os conocí. Aunque echaron fuera demonios, aunque sanaron en tu nombre, hicieron milagros en tu nombre, Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No habla de obras de milagros, habla de vivir una vida santa. Algunos aficionados a algún deporte pueden hablar bien de lo que es un buen juego, como el partido de hace 8 días, ¿no? Un buen juego. Y los comentaristas dicen: no, pues mira, sí, un buen partido. Y empiezan a hablar del juego, ¿verdad? Y todavía en la semana siguen hablando. Hay muchos comentaristas que son estrategas y critican al técnico. Es que el técnico, mira, para que no perdiera tal equipo hubiera metido al otro. Mira, le falló aquí el técnico. Y son buenos estrategas. Y critican al técnico. No sé si ustedes han visto algún comentarista futbolístico que sabe mucho de fútbol, pero usted le dice: a ver, métete al campo, a ver, hazlo tú, ¿cómo estás diciendo? Es que dicen: es que quiere una chilena, ¿verdad? Ese jugador es un malo porque le faltó técnica. Mira, no se echó la chilenita que debió haber. Y le dicen: a ver, tú métete al juego y haz la chilena. Que dice: no, pues no puedo. Son buenos para hablar, son buenos comentaristas, saben mucho, pero no saben hacer las cosas. Así hay muchos cristianos, saben mucho de la Biblia, conocen la palabra y hasta pueden predicar bonito. Ay, es que el hermano, la hermana sabe mucho. Eso no es suficiente. Debe ir respaldado con una vida consagrada al Señor. Hermanos, puede haber quien sepa de la Biblia, los versículos, en detalle, y que diga: el hermano Pablo se equivocó en este versículo. Está bien, a veces nos equivocamos. Puede haber quien se sepa la Biblia muy bien, como aquel pastor, ay, no me acuerdo su nombre, la hermana Livia le llamó de ese pastor que fue por allá, por Estados Unidos, un gordito, que llega, sabe los versículos exactos, pone a la gente sentada aquí, y le dice: a ver, diga usted el versículo que quiera, búscalo en su Biblia. Y le dice: bueno, yo voy a decir lo que todos sabemos, porque de tal manera, y el pastor dice: Juan 3:16. Y luego agarra Esdras y dice un texto de la hermana, dice Esdras 2:8. Sabe la Biblia, pero al término, cuando ya los tiene a todos bien hechizados, le dice: Dios me dijo que me dieran su dinero. Y agarra su mochilita: aquí está mi mochilita, échenle. Y claro que todos dicen: no, pues este es un siervo de Dios porque se sabe la Biblia, vamos a darle. Y le dan relojes, le dan dólares y cheques, claro, no en blanco, no cheques de óleo, ¿verdad? Cheques. Y se va con su mochilita bien retacada de dinero. ¿Sabe la Biblia? Pero es un defraudador. Es un defraudador malvado. Hay quien se puede saber la Biblia, pero su vida puede ser un desastre. No, hermanos, el buen comentarista de fútbol, ellos mismos hablan y dicen: debió haber sido así la jugada tal, pero ellos mismos no pueden jugar. Así que no, fíjese bien, comparando, haciendo una analogía, así que no todo aquel que habla bien de Dios, del cielo, no todo aquel que habla bien de Dios, del cielo, de las cosas de Dios, pertenece al reino de Dios. No todos. El Señor Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. ¿Más interesado en qué está el Señor? En nuestro andar. ¿Cómo andas?
cómo te conduces en tus negocios, en tus cosas, en tus tratos, en tus trámites, cómo te conduces en tus negocios, cómo te conduces en tu vida como empleado, cómo te conduces en tu vida como estudiante, copias, haces acordeón, vendes los acordeones, cómo te conduces. Le echas una miradita, ¿no? Yo les digo a los muchachos, luego los veo en los exámenes copiando y les digo, oye, pues por lo menos copia lo que sepa. Le estás copiando, ese es peor que tú. ¿Qué haces en los exámenes, joven? ¿Qué haces? No, hermanos, debemos conducirnos correctamente. Y como lo he dicho siempre, ante el escrutinio de la palabra de Dios, todos estamos reprobados, hasta el que les sabe. El único que es santo en este lugar es nuestro Señor. Él es santo. Él merece la gloria, Él merece la honra. Usted y yo merecemos la condenación, pero por su gracia somos salvos. Debemos reconocer nuestra condición. El Señor está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. No creas que por hablar bonito y por conocer la Biblia vas a impactar a Dios. Un hermano decía, es que hermano, primero tenemos que impactar a Dios. No voy a impactar a Dios. Si mis mejores obras son como trapo de inmundicia, ¿usted cree que voy a impactar a Dios con lo que haga? Hoy le di de comer a alguien que tocó mi puerta, le di de comer, ya impacté a Dios. No, hermano. Lo único que impactó a Dios fue la obra del Calvario. Lo único que satisfizo las demandas de Dios fue el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que realmente impactó al Padre. Y dijo, ya no más sacrificios por el pecado, porque esta obra que mi Hijo hizo en la cruz es la obra perfecta. Y de ahí en adelante usted y yo no queremos impactar a Dios. Confiamos en aquel que impactó a Dios, que es Cristo Jesús. En su obra en la cruz del Calvario. Esa obra sí vale. No nuestras obras que son trapos inmundos. Hermanos, Él quiere que hagamos lo correcto y no que conozcamos lo correcto. Hablemos lo correcto. Lo que usted cree debe ir junto con lo que usted hace. Jesús descubrió a las personas que aparentaban ser religiosos, pero no tenían una relación personal con Él. En el día final, solo nuestra fe en Cristo, que se manifiesta en obras, es la que nos llevará a la gloria. Muchas personas piensan que si son buenas y que aparentan religiosidad, serán premiadas con la vida eterna. Pero en esta noche les queremos decir que solo la fe en Cristo, que se manifiesta en obras, es lo que contará en el día del juicio. Solo nuestra fe en el Hijo de Dios, y esa fe traducida en obras, porque la fe sin obras es fe muerta. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos ayude para dar testimonio, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y glorifique en los hombres a nuestro Padre que está en los cielos, por la vida de usted. Que la gente diga, este era un malvado pecador, este era tremendo, pero quede impactado porque ahora su vida ha cambiado. Ahora es diferente, como el lechero que les platicaba aquella vez. Es diferente ahora. Su vida ha cambiado. En esta tarde, hermanos, ¿cuántos queréis hacer la voluntad de Dios? El Señor nos está dando otra oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él y dejar nuestra vida pasada. Tal vez nos queda poco tiempo, hermanos. El Señor pronto volverá, Él está a las puertas. Él viene pronto por nosotros, pero Él viene por un seguidor de Él que verdaderamente se haya arrepentido, que confíe en su gracia, pero que también su fe sea traducida en obras. ¿Cuántos nos hemos equivocado, hermanos, en la vida? Todos. ¿Por qué no venimos al Señor y le decimos, Señor, perdóname?
Yo quiero rectificar mi conducta, mi vida, para ser un verdadero cristiano. Si hasta ahora, Señor, el Evangelio ha sido vituperado por mi culpa, te pido, Señor, para que desde hoy el Evangelio, cuando la gente me vea a mí, glorifique tu nombre por mi vida, por mi conducta. ¿Cuántos queréis en esta noche un cambio de mente, una metanoia, un cambio de conducta, un cambio en nuestra vida? De nada sirve conocer la Biblia si no cambiamos nuestra conducta. Venga, hermano, vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Yo también le voy a pedir a Dios por mí. Yo no soy perfecto, yo tengo errores, pero le voy a pedir a Dios que me ayude también a cambiar cosas que no le agradan. ¿Cuántos en esta tarde queréis hacer la voluntad de Dios? Tú tienes la libertad, hermano, para seguir con tu vida como hasta ahora. Está bien, sigue, no hay problema. Dios no va a pasar a lo mejor nada de momento, pero en el día del juicio, allí se verá la diferencia.